Servicio Divino de Palabra, domingo 18 de septiembre de 2022. Obispo Roma. Amados hermanos, en esta mañana tenemos un texto que está en Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, y dice así: Un mandamiento nuevo os doy, que améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hasta aquí. Buenos días, amados hermanos. Seamos todos cordialmente bienvenidos en esta mañana a la palabra. Traemos los saludos y los deseos de bendición de nuestro amado apóstol de distrito para todos ustedes. Bien, hermanos, este texto que hemos leído, que si me permiten lo voy a volver a leer, que está en Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, dice así: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis hijos, mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, esta palabra antecede al momento donde Jesucristo habla con sus discípulos y posteriormente, hermanos, se encuentra con esta situación donde Él tiene que decir quién iba a traicionar, que era Judas. Donde Él menciona, hermanos, entre otros puntos, que al que le diera ese pedazo de pan era el que lo iba a traicionar. Y luego Judas, hermanos, es invadido por el Satanás y sale del círculo de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Y allí empieza esta palabra, donde Él allí anuncia también que se iba a ir, que iba a preparar un lugar. Y no comprendían los discípulos lo que estaba pasando, hermanos. Y me imagino o pienso, hermanos, en esto, ¿qué les pasaría por su corazón? Primero no entendían quién iba a traicionar a Jesús. Se preguntaban entre ellos. Inclusive le preguntan a uno, preguntale, le dicen al maestro, ¿quién es el que lo iba a traicionar? Y luego el Señor Jesucristo, hermanos, en su grandeza, porque Él sabía todo, hermanos, muestra y les dice lo que tenían que hacer. Y es el texto de hoy. Que no importa lo que tuviera que estar por delante, lo que pasara por delante, hermanos. Primero, que iba a enviar el Consolador, porque esto lo prometió. Y segundo, que teníamos que, y aquí hablo en plural, hermanos, teníamos que cumplir con un mandamiento, que es el mandamiento del amor. El nuevo mandamiento, dice aquí. Y el mensaje para el día de hoy, hermanos, es: mostremos a nuestro prójimo que Dios lo ama. Dice el apóstol, hermanos, cuando Jesús habla del amor, se refiere al amor de Dios. No este amor que podemos tener o convalidar entre distintas personas. Cuando Jesucristo habla del amor, hermanos, es porque nos muestra a Dios mismo. Dios es amor. Cuando Jesucristo, hermanos, habla del amor, nos muestra que a través del derramamiento del don del Espíritu Santo podemos recibir el amor de Dios. Y esto, hermanos, tiene que ser para nosotros un fiel ejemplo de cómo tenemos que ser con los demás. Porque de esto se trata, hermanos, de poder ser servidores de Cristo, de poder llevar el mensaje de nuestro hermano mayor Jesucristo, de poder llevar la palabra de Dios y compartirlas con los demás. Y algunos pensamientos, hermanos, porque el texto dice, hermanos, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Aquí, hermanos, tenemos un parámetro. Tenemos que amar como nos amó Jesucristo. Tenemos que compartir con los demás lo que Jesucristo implica en nuestra vida. Si Jesucristo es toda nuestra vida, si Jesucristo es lo primero en mi vida, yo lo quiero compartir con los demás.
Y no voy a tener temor. Y no voy a tener dudas. Pero aquí, hermanos, el pensamiento, Jesucristo, es lo primero en mi vida. Jesucristo es lo que quiero compartir con los demás. Y cuando me detengo aquí, mostrar el amor del Señor. Dice, hermanos, entre unos pensamientos, Jesús compartió con muchos su alegría y sufrimiento. Hay muchos textos donde conocemos que estuvo en momentos de alegría y momentos de sufrimiento. Y mostró su grandeza, hermanos. Y mostró quién era, el Hijo de Dios. Ya conocemos cuando fue que se había quedado, hermanos, en esa fiesta, en su primer milagro. Se había quedado sin vino. Y Él se interesó por los demás. Porque era importante en ese momento esa bebida y en ese contexto de festejo. Y Él se acercó y mostró su grandeza. Pienso, hermanos, también cuando el hijo de la viuda murió. Y en esa época, si pasaba esto, era terrible para una mujer. Era el contexto de ese momento, hermanos. Como se vivía en ese tiempo. Y Él se conmovió. Él se acercó. Y conocemos el milagro que realizó. Pero Jesucristo, hermanos, menciona al apóstol, no hace diferencias. No impone condiciones. Yo me quedé pensando en esta palabra, hermanos. Él no nos pone condiciones para amarnos. Él nos ama porque somos su creación, nos ama porque somos sus hijos, porque nos eligió desde antes de la creación del mundo. Él ya sabía quiénes somos. Y nosotros, hermanos, pondremos condiciones para amar. Puede haber un acto de amor condicionado, hermanos. Si vos me das esto, entonces yo te amo. Si no me das esto, yo ya te amo un poquito menos. Vuelvo a repetir, nuestro Señor nos ha invitado, nos ha llamado a servirlo. Y el servir, hermanos, es amar a nuestro prójimo. Y amar al prójimo, hermanos, implica amar como amó Jesucristo. Y en esto, hermanos, dice, nuestro prójimo, Jesucristo participó del dolor, de la oración y de la consolación. Él oró, hermanos, por los que estaban en necesidad. Él oró por los que lo estaban crucificando. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiere decir que Él también, hermanos, pudo encontrar en ese acto de amor que hizo por ti y por mí, que fue ser crucificado, también perdonó al que lo estaba maltratando. Y yo aquí me pregunto, ¿yo soy capaz de hacer esto? A veces nos enojamos, hermanos. Y hasta solemos decir, esto no tiene perdón. Cuando hemos aprendido que el que perdona es Dios. Y nosotros simplemente tenemos que dar nuestro corazón. Y nos detenemos frente a esto y queremos ponernos en un lugar que no nos corresponde, hermanos. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Jesucristo, hermanos, siempre dio una ayuda concreta. Siempre, hermanos. Él fue el necesitado y lo ayudó. Él fue donde estaba la necesidad, hermanos, se hizo presente. Y cuando Dios se hace presente en nuestra vida, hermanos, las cosas tienen que cambiar. Entonces nos pide a nosotros, vuelvo a repetir, conscientemente, hemos sido llamados para servir al Señor. Y el Señor hoy nos dice, Jesucristo fue concreto, se presentó ante la necesidad y hoy, ahora a nosotros nos pide, entonces tenés que actuar. Nos pide que obremos en consecuencia del amor que hemos recibido primero de nuestro Padre Celestial. ¿Y qué implica actuar, hermanos? Primero tiene que haber un cambio en tu corazón y en mi corazón. Porque si yo no logro, hermanos, cambiar mi posición de corazón, mucho menos tengo para ayudar al otro. Y una vez que logré ese cambio en mi corazón y el Señor se hizo parte de mi vida, ahí, hermanos, sí empieza
el actuar. Y el actuar, hermanos, no implica mirar para otro lado. Cuando fue presentada, hermanos, esta mujer pecadora ante Jesucristo, primero lo querían probar al Señor Jesucristo. Y segundo, hermanos, se habían olvidado de que ellos también eran pecadores. No estaba en ellos el amor al prójimo. Tenemos que dejar primero eso atrás. Dejar nuestras propias opiniones, dejar nuestros propios pensamientos, dejar, hermanos, aquello que nos pesa hacia el día de todos los días. El Señor viene ahora, hermanos. Y si viene ahora, ¿tenemos algún peso que nos sostiene sobre esta tierra? Hay algo que, espera un poquito, amado Padre, un poquito. No, hermanos, el Señor viene ahora y entonces nos dice, deja todo. Los discípulos, hermanos, eran pescadores y dejaron todo por seguir al Señor Jesucristo. Nosotros podemos dejar todo. Esto es actuar, hermanos, dejar todo lo que nos pesa, todo aquello que no nos hace bien, y ponernos a disposición de nuestros hermanos, de nuestros prójimos. Porque el apóstol mayor en estos pensamientos habla, hermanos, de que todos tenemos que hablar como cristianos. No es solamente una responsabilidad nuestra como cristianos no apostólicos. Somos cristianos y como cristianos tenemos que mirar también sobre el bien de los demás. Tenemos que, dicen los pensamientos, poder estar en comunión con ellos. Amarlos implica estar en comunión. Y estar en comunión implica orar con ellos, llorar con ellos, escucharlos a ellos y esperar a Jesucristo con ellos. Para esto, hermanos, tenemos que renunciar a los pensamientos que nos alejan del Señor, a los pensamientos que nos alejan de que mi hermano o mi prójimo no es mejor que yo. Aunque que mi hermano, mi prójimo quizás no merece el perdón del Señor. Vuelvo a repetirlo. ¿Quién soy yo para decir al Señor lo que puede o no debe perdonar? Y esto implica acercarme a mi hermano y ponerme en el lugar de mi hermano y ayudarlo y darle lo mejor que tengo. ¿Y qué es lo mejor que tengo, hermanos? Al amado Dios. Recuerdo las palabras de un pastor. Si alguna vez viene alguien a golpearnos la puerta y nos pide un pedazo de pan, vamos a ir al fondo de la bolsa, hermanos. Todos tenemos en casa una bolsa de pan, ¿no? Vamos a ir al fondo de la bolsa a buscar el pan duro y le vamos a dar el pan duro, o le vamos a dar lo mejor que tenemos, lo que yo como, lo que está en mi mesa, o el Señor, hermanos, nos da comida vieja. Compartamos con los demás lo que tenemos, y lo mejor que tenemos es el Señor. Por eso, hermanos, para darle lugar al querido evangelista, Jesucristo menciona, se acercó a los discípulos y compartió con ellos. Se acercó a ellos, hermanos, y les dio lo que Él tenía, que venía del Padre, porque Él siempre reconoció que todo venía del Padre. Nosotros también tenemos que tener este mismo reconocimiento. Todo viene de Dios. Y lo queremos compartir. Vuelvo a leer el mensaje, hermanos, de esta tarde, de esta mañana. Dice, mostremos a nuestro prójimo que Dios lo ama. Qué hermosa tarea, hermanos, que tenemos por delante. Que se pueda ver reflejado en nosotros, que vivimos y sentimos el amor de Dios. Y entonces va a ser fácil mostrarle a los demás que Dios lo ama, porque va a haber en nosotros algo, hermanos, se tiene que notar que está el amor de Dios sobre nosotros. Que a pesar que tengamos que pasar situaciones difíciles en nuestra vida, tomados del amor de Dios, todo es posible. Entonces vamos a poder enseñarles a otros también la grandeza del amor de Dios. Amén.